Qué bendición saludar a los hermanos y una vez más aprender de la palabra del Señor con cada uno de ustedes. Hoy quiero llevarles al libro de Génesis en su capítulo 22. Para los que tienen ahí la escritura en sus manos, vamos a meditar en esta porción de la palabra del Señor. Génesis capítulo 22, mis hermanos, para aprender de la palabra del Señor. Pónganse de pie, hermanos, y vamos a darle lectura a esta porción bíblica. Para los que tienen sus Biblias, vamos a leer del versículo 1 al versículo 8, mis hermanos, para poder reflexionar un poco en la palabra del Señor. Dice así la palabra del Señor. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo. Y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. El tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta ahí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Pueden sentarse, mis hermanos. Hoy vamos a aprender un poco, hermanos, sobre este tema. Fe en la resurrección. Es el tema que vamos a aprender para esta preciosa mañana. Fe en la resurrección. Hay muchas religiones que tienen fe de que hay vida después de esta vida. Pero es interesante analizar la creencia de estas religiones, que muchos de ellos no creen en la resurrección, ni la de Cristo, ni en la resurrección de los discípulos de Cristo. Solo tienen una idea muy generalizada de que después de la muerte hay vida. Y hay muchas formas de cómo lo entienden, de qué forma se da esta vida. Y al analizar la creencia de las religiones nos damos cuenta de que no concuerdan con las Escrituras. Tenemos que aprender a escucharlos a ellos y a respetarlos, pero no compartir lo que ellos creen, porque no tiene un fundamento de acuerdo a lo que revelan las Escrituras. Hoy la palabra de Dios quiere enseñarnos un poco sobre fe en la resurrección. Y quiero llevarles al versículo 5, donde encontramos una primera verdad. Y dice así la palabra del Señor: entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta ahí y adoraremos y volveremos a nosotros. Hermanos, quiero que noten y subrayen ahí en sus Biblias esta parte que dice: y volveremos a vosotros.
¿Cuál es la primera verdad que nos enfoca la palabra del Señor sobre fe en la resurrección? En primer lugar, es una fe testificante. Testificar, mis hermanos, ¿en qué sentir? Tenemos que entender de que nunca estamos a salvo de las pruebas. En el lenguaje hebreo, tentar y probar en hebreo se expresa con la misma palabra. La diferencia es que probar, cuando viene de parte de Dios, es para que la gloria de Dios se manifieste en la vida de los hombres de fe, para dar a entender al mundo que ellos tienen una fe testificante que glorifica a Dios de una o de otra manera. Pero cuando está en un contexto de tentación, la palabra probar, podemos nosotros recordar que Jesús fue tentado por Satanás. Y en el contexto de tentar, de este sentir, tiene que ver en que el mal tienta al hombre, pero con el propósito de hacerle pecar, con el propósito de ir contra la voluntad y la palabra de Dios. Entonces podemos nosotros ver que toda prueba es sin duda una tentación y tiende a mostrar las disposiciones del corazón, si son santas o son impías. Pero Dios probó a Abraham no para llevarlo al pecado como tienta Satanás. La fe firme suele ejercitarse con las grandes pruebas, y cuando le piden servicios difíciles de cumplir, el hombre de fe lo vive, lo practica. El hombre de fe empieza a dar testimonio de lo que realmente cree, de lo que realmente son sus convicciones. Fe en la resurrección es una fe testificante, va a hablar a todo mundo. Nos ayuda a comprender, mis hermanos, que el mandamiento de ofrendar a su único hijo, a su amado hijo, da un lugar a prueba con mucha pena en la perspectiva humana. Aquí cada palabra es una espada en el sentir de relación familiar. No era nada fácil en el sentir humano esta orden que Dios le da a Abraham. Podemos nosotros ver que la persona del sacrificio, la expresión que dice, toma a tu hijo, no dice toma a tus toros o tus corderos, sino dice toma a tu hijo. ¿Cuánta voluntad hubiera partido Abraham con todos ellos para redimir a Isaac? Tu hijo, no tu siervo, tu único hijo. Es el único hijo con Sara que Dios le dio ya en su vejez. Y nosotros podemos ver acá cómo él testifica en estas grandes verdades, porque fe en la resurrección es una fe testificante, que lo que hay aquí en el fondo, mis hermanos, es que Abraham estaba creyendo en la resurrección antes que usted y antes que yo, antes que Jesucristo resucitara, para comprender por qué se le llama el padre de la fe. Pareciera ser que esto pues solo tiene que ver con su hijo, pero notemos que dice, volveremos a vosotros, le dice a sus siervos. O sea que Abraham lo que estaba viviendo acá, testificando con lo que Dios le da la orden para sacrificar a su hijo, es diciéndole a Dios, yo creo en la resurrección antes que a mi hijo. Yo creo en la resurrección de Jesucristo. Yo creo en la resurrección que va a marcar la historia de todas las resurrecciones. Pero era un creyente. Entonces, cada uno de nosotros podemos ver algunos aspectos. El lugar a 3 días de viaje, de modo que Abraham tuviera todo el tiempo para meditar y obedecer deliberadamente, era cosa sobrenatural. No era asunto humano, era algo sobrenatural. La manera de ofrecerlo en el holocausto, no solo matar a su hijo, a Isaac, sino matarlo como un sacrificio. El fuego estaba listo, la leña estaba ya listo, el cuchillo estaba listo.
matarlo con toda aquella solemne pompa y ceremonia con que acostumbraba a ofrecer sus holocaustos como hombre de fe y que ahora le corresponde a su hijo. Hermanos, solo en términos espirituales se puede entender esto. Y la razón es que la fe en la resurrección es una fe testificante, creyendo en la resurrección antes que ustedes, antes que yo. ¿Se acuerdan ustedes que en el tiempo de Jesús habían dos grupos religiosos, los fariseos y los saduceos? Unos creían en la resurrección y otros no creían en la resurrección. Cuando Cristo vino había ese tipo de pensamiento, pero nos ayuda a entender que un grupo de ellos, aunque torcidos en muchas cosas doctrinales, pero por lo menos creían en la resurrección. Y hermanos, nunca fue el oro probado en fuego tan ardiente. Quien salvó a Abraham no hubiera discutido con Dios. Tal hubiera sido el pensamiento de un corazón débil. Pero Abraham sabía que trataba con un Dios, con Jehová, que tenía todo el poder para hacer lo que él tenía que sacar a luz. Hubiera sido usted y yo, posiblemente hubiéramos cuestionado a Dios. Posiblemente hubiéramos dicho: ¿por qué me pides a mi único hijo? Me prometiste mi descendencia como las estrellas. Me diste a mi hijo ya en mi vejez. Amo mucho a este mi precioso tesoro. ¿Y por qué me lo estás pidiendo? Posiblemente usted y yo lo hubiéramos cuestionado, pero Abraham no. Era creyente en el Dios omnipotente. Era creyente en este Dios que promete vida y vida en abundancia, que promete vida y vida eterna, que promete vida más allá de los pensamientos de los seres humanos en su comprensión terrenal. Mis hermanos, la fe le había enseñado a no discutir con Dios. Cuando nosotros tengamos dudas de la palabra de Dios, hermanos, estamos en niveles infantiles, niveles que cuestionamos a Dios. Pero cuando nosotros somos hombres de fe, lo que dice la Escritura, eso es y punto. Lo que dicen los mandamientos de Dios, eso es y punto. ¿Saben cómo lo decía Jesús? Con toda autoridad, con todo ataque satánico, escrito está. ¿Creemos en la resurrección? Miren al creyente Abraham. Miren al creyente Abraham diciéndole a sus siervos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta ahí, hasta el lugar de sacrificio, y adoraremos. Pero noten que está en plural. Y volveremos a vosotros. Hubiera sido en términos humanos, naturales: bueno, Dios me pidió a mi hijo y lo más seguro es que allá lo voy a enterrar o ya va a quedar y yo regreso. Y regreso solo. Pero él era un creyente en la resurrección. Mis hermanos, podemos nosotros aprender mucho de la fe de Abraham, que está basada en la palabra de Dios, a no discutir con Dios, sino obedecer. Tiene la seguridad de que el mandamiento de Dios es bueno, que lo que Él ha prometido de acuerdo a su palabra no puede ser quebrantado. En las cosas de Dios, quien consulte con carne y sangre nunca ofrecerá su Isaac a Jehová. Aquel que piensa en términos materiales, humanos o de sangre o por alguna posesión material, no va a poder darle su mejor tesoro a Dios. Pero Abraham le dio su mejor tesoro, su amado hijo, creyendo en la resurrección. Nosotros estamos acostumbrados en el lado humano, no nos queremos morir. Nosotros somos tentados a pedir oración, y no es que sea malo, no es malo. El asunto es pensar un poco si Dios nos está pidiendo nuestro tesoro querido. Por ejemplo, mi nieta fue operada.
ya pasó una operación, estuvimos orando mucho tiempo y Dios en su gracia salió con vida a la muchachita en la primera operación de mes y medio. Ahora ya tiene año y 4 meses, otra operación. Pero yo les decía a mis hijas, que se haga la voluntad de Dios. Yo como humano deseo que se sane la muchachita. Yo como humano deseo que viva. Yo como humano deseo que no sufra. Ver llorar a un niño, a una niña, es muy doloroso por el dolor. Pero si en los planes de Dios están que se lo lleve, algún plan tendrá el Señor, más allá de lo que yo quiero. Y Abraham era creyente en esto, en lo sobrenatural. Y prepararnos para ese momento no es nada fácil, porque solo nuestra fe en Cristo nos fortalece para entender que lo que se vive, lo que se hace, lo que se piensa y cómo se actúa tiene que ser bajo la voluntad del Señor. Pero Dios le dice a Abraham: yo quiero tu tesoro, tu mejor tesoro, quiero tu Isaac. Mire a su lado, ¿y quién es su tesoro? Ha de estar su tesoro a su lado. ¿Se ha puesto a pensar que Dios puede probar su fe y que se lo puede llevar? Ay, no, pastor, a mi hija, no está mi hija la que yo quiero. No, pero es posible. A mi esposo, no, pastor, es posible que se vaya. Los que son abuelos, a su nieta o nieto. Saben que el amor de un padre hacia un nietecito es fuerte. Y uno lo vive hasta cuando ya es abuelo. Están riendo los abuelos porque saben lo que yo digo. Pero Dios puede pedir algo más allá de lo que nosotros vivimos en el término natural de la palabra. Entonces, a la luz de la palabra del Señor, mis hermanos, el buen patriarca se levanta temprano y empieza su viaje, ahora viaje de 3 días, con Isaac que sigue su alcance. Podemos ver que en términos humanos pudiera ser una desgracia, pero en términos de fe podemos ver que esto es algo que maravilla y glorifica a Dios, porque es una fe testificante en medio de todo lo natural. La expresión volveremos a vosotros entonces señala que Abraham esperaba que Isaac, siendo resucitado de los muertos, iba a regresar con él. Noten que primero creían que Dios iba a resucitar a través de la persona de Cristo para la promesa de Dios en la Escritura. Pero también creía que es posible que Dios pudiera resucitar a su hijo. Él era creyente, pero pase lo que pase, resucite o no resucite mi hijo, yo obedezco. Me gusta mucho cuando fue probado la fe de, ¿se acuerdan ustedes de los 3 jóvenes? Sadrach, Mesac y Abednego. Cuando nosotros recordamos a estos 3 muchachos cuando llegaron ante el rey para ser quemados en el horno, o cuando vemos otras escenas, pero hay un contexto donde dice: mi rey, si nos quieres matar a través del fuego, pues no vamos a adorar a tus dioses, nosotros vamos a ser fiel a nuestro Dios y nuestro Dios nos puede librar. De eso no dudamos, nos puede librar. Y si en dado caso no nos va a librar de la muerte, pero a tu Dios no vamos a adorar. ¿Se dan cuenta de esto, hermano? Y esto es lo que está pasando aquí con Abraham. Resucite o no resucite mi hijo, yo creo en la resurrección cristológica, que esto es lo que le da vida, lo que hay de fondo. Y él testificaba esta verdad. Entonces, mis queridos hermanos, podemos nosotros aprender mucho de Abraham. Podemos nosotros ver la expresión de Isaac. Padre mío, dijo Isaac,
Era una palabra que derrite el corazón de cualquier padre. Calaría en el hondo del corazón de cualquier hombre. Más que un cuchillo en el corazón de Isaac. Al pensar en estas pequeñas fracciones bíblicas, vemos lo sobrenatural de la fe. Vemos por qué Abraham se le llama el padre de la fe. Vemos al creyente Abraham, el creyente en la resurrección, pero con una fe testificante, antes que usted, antes que yo. Por eso se le llama el padre de la fe. Ahora, pensando en esto, podemos ver, hermanos, que no obstante es necesario que el sacrificio sea atado. El gran sacrificio que en el cumplimiento de los tiempos iba a ser ofrecido, debía ser atado, y así Isaac, hecho esto, Abraham toma el cuchillo y extiende su mano para dar el golpe fatal. Y aquí un acto de fe, y aquí un acto de obediencia que merece ser analizado y ver, hermanos, que delante de Dios era un espectáculo para el mundo, para dar testimonio de su fe ante Dios, ante los ángeles, para que nosotros podamos ver lo que es vivir en fe. He aquí un acto de fe y obediencia que merece ser entonces verlo como un espectáculo, porque el mundo no vive estos niveles de obediencia. Dios, por su providencia, a veces nos llama a separarnos de un Isaac, y debemos hacerlo con alegría, sumisión a su santa voluntad, porque de lo contrario solo nos gustaría vivir en niveles terrenales y humanos que no estamos dispuestos para aceptar la bendita voluntad de Dios. Y la pregunta acá es, ¿y por qué Dios tuvo que detener la mano de Isaac si él estaba dispuesto? Hay muchas razones, y una de ellas, hermanos, es entender que aunque este es un tipo cristológico, que aunque Abraham hubiera matado a Isaac, tenemos que entender que la naturaleza humana es pecaminosa. Tenemos que recordar que la Biblia dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Aunque Isaac hubiera sido sacrificado, su sangre no tiene el poder para perdonar pecados. Pero la sangre de Jesucristo que venía para el futuro, este sí tenía el poder. Ahora, quiero llevarles a otro punto, aprendiendo un poco sobre fe en la resurrección. Versículo 8. Notemos qué dice. Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Hermanos, esto es una profecía cristológica y nos ayuda a entender que fe en la resurrección es una fe siempre mesiánica, siempre mesiánica. El Espíritu Santo puso palabras en los labios de Abraham para profetizar que Jesucristo venía, que Jesucristo era el centro de la historia, que no era su hijo Isaac, que era el ser perfecto que descendía de Dios mismo para poder venir al mundo para vivir, morir y resucitar. Y cuando nosotros vemos que en el fondo no era intención de Dios que Isaac fuera realmente sacrificado, aunque en el tiempo oportuno sería derramado por el pecado una sangre más preciosa, más noble, más pura, más perfecta que el de los mismos animales, incluso de la propia sangre de Isaac, la sangre del unigénito Hijo de Dios, que es pura. Pero mientras tanto Dios no hubiera usado en ningún caso los sacrificios humanos, se proveyó otro sacrificio, preparando a los hombres de fe para el futuro.
debe de haber tenido referencia mesiánica prometida en la simiente bendita. Cristo fue sacrificado en nuestro lugar como este carnero en lugar de Isaac, y su muerte fue nuestra expiación como Mesías. Mis hermanos, obsérvese que el templo, un detalle acá especial, de acuerdo a los textos bíblicos que tenemos en el capítulo 22, obsérvese que el templo, el lugar del sacrificio, fue construido después en este mismo monte Moria. Cuando nosotros vemos el templo de los judíos, cuando nosotros vemos dónde fue crucificado Jesús, cuando nosotros vemos dónde resucitó Jesús, fue en este monte Moria. Cientos y cientos de años antes de que Cristo muriese, el lugar donde Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo. Es interesante ver estos detalles. Y estaba ahí cerca el lugar del Calvario. Se dio un nuevo nombre a ese lugar para aliento de todos los creyentes hasta el fin del mundo, para que alegremente confíen en Dios y le obedezcan. Y esto es lo que significa Jehová Jireh. Lo que significa Jehová Jireh, Jehová proveerá, aludiendo a lo que había dicho Abraham: Dios se proveerá de cordero, en referencia al Mesías, en referencia a Jesucristo. Mis hermanos, el Señor siempre tendrá su ojo sobre su pueblo en sus angustias e inquietudes, para darles ayuda oportuna cuando Dios los pone a prueba. ¿Qué prueba está pasando usted? Yo no sé. ¿Qué prueba estoy pasando yo? Cada quien. A veces vemos los rostros bien hermosos, contentos, saludando, pero cada quien ha de tener sus penurias. Cada quien ha de estar pasando algún momento difícil. Y mis hermanos, la razón es porque Jesucristo es nuestro gozo en medio de las penurias. Pero el Señor está al tanto de su pueblo. La prueba que le pone a Abraham, pues él estaba al tanto de todo lo que estaba sucediendo. Entonces, podemos aprender que fe en la resurrección, mis hermanos, nos ha enseñado ya dos grandes verdades, que es una fe testificante, pero también es una fe mesiánica. Y quiero llevarles al último pensamiento que tenemos en Génesis 22:14, para los que tienen ahí la escritura. Y dice de esta manera: y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? Quiere decir que fe en la resurrección también es una fe victoriosa. Muchos ven en la cruz. Hace poco por ahí leí a un famoso teólogo: la muerte de Cristo fue el fracaso de Dios. Él lo pensaba de esa manera. Pero de acuerdo a estos textos bíblicos, es la muerte de Cristo, fue el triunfo de Dios. Cuando pensamos que en el fondo lo que Dios tenía como propósito es demostrar que su Hijo era 100% humano en su muerte, pero en su resurrección era 100% Dios. Y nos ayuda a comprender que si es una fe victoriosa, hay elevadas afirmaciones del favor de Dios para con Abraham en esta confirmación del pacto con él, que excede todo aquello con que él había sido ya bendición. Quienes están expuestos a separarse de cualquier cosa por Dios se verán recompensados con indecibles ventajas, porque Dios está al tanto de su pueblo, de sus hijos.
porque en esto consiste la fe victoriosa, que Dios siempre lo va a llevar a victoria cuando parece que todo sea negro, pero viene lo hermoso. Viene lo triunfante, viene la victoria, viene lo que Dios va a lucir ante el mundo, de que Dios tiene planes para su pueblo, para sus hijos. Mis hermanos, la promesa, el versículo 18 apunta sin duda a lo que es el Mesías, pero también a la gracia del Evangelio para entender el trasfondo, anticipando una fe victoriosa en la resurrección cristológica. Por esto conocemos la amorosa bondad de Dios, nuestro Salvador, para con el hombre pecador, en que Él no escatimó a su propio Hijo, su unigénito Hijo, y lo dio por todos nosotros. Por esto es una fe victoriosa. Mis hermanos, en esto notamos el amor de Cristo, en que se dio como sacrificio por nuestros pecados. Sin embargo, podemos entender que Él vive y llama a los pecadores que vayan a Él y participen de su salvación comprada con sangre. Para entender estas grandes verdades, por la fe victoriosa en Cristo, o sea que usted es victorioso por la victoria de Cristo. Nosotros somos victoriosos por la victoria de Cristo. Cuando nosotros aprendemos el orden bíblico, podemos entender entonces que en cada prueba salimos victoriosos porque Cristo salió victorioso en la cruz del Calvario, resucitado, transformado, glorificado. Él llama a su pueblo redimido a regocijarse en Él y a glorificarle. Entonces, ¿qué le daremos por todos sus beneficios y bendiciones espirituales? Que su amor nos constriña a vivir de manera santa para su gloria, no para nosotros mismos, sino para aquel que murió por nosotros y resucitó, admirando y adorando su gracia, hablando de Abraham, que lo estaba anticipando cientos de años antes que sucediera esta escena. Y mis hermanos, podemos nosotros ver acá que en esto se basa la fe victoriosa. Todo lo más querido en esta tierra es nuestro Isaac. Lo más querido en esta tierra es nuestro Isaac. Si hemos entendido la lección, nos estamos refiriendo que la fe de Abraham iba más allá que su propio hijo. Era un creyente en la resurrección, de manera anticipada. Pero podemos nosotros ver que también era una fe 100% mesiánica. Y también es una fe victoriosa. Y cuando nosotros vemos lo que Dios hace, mis hermanos, en su misericordia, podemos entonces entender que todo lo más querido en esta tierra es nuestro Isaac. La única manera que tenemos de hallar consuelo en algo terrenal es ponerlo por fe en las manos de Dios. Pero recordemos que Abraham no fue justificado por su prontitud para obedecer, sino por la obediencia infinita más noble de Jesucristo. Su fe al recibir esto, al confiar en esto, al regocijarse en esto, salió victorioso, le dio la fe victoriosa para comprender que mi fe es fruto de la fe en Cristo, para comprender que esto es lo que glorifica a nuestro Señor Jesucristo, hermanos, y que nosotros, más que enfatizar una Semana Santa, debemos de enfatizar una vida santa. ¿Por qué, hermanos? Porque hay muchos sistemas religiosos que son tan fanáticos para una Semana Santa.
Pero recordemos que cuando nos reunimos cada domingo, una vez el primer día de la semana, es para recordar que Jesucristo resucitó el primer día de la semana. ¿Vive eso en la iglesia? Sí. ¿Lo vivió la iglesia primitiva? Sí. Recordando que más que una Semana Santa es una vida santa, todos los días de nuestra vida. Pero no solo eso, no solo nos reunimos el primer día de la semana, también cada vez que celebramos o participamos de la mesa del Señor, de la cena del Señor. Algunas iglesias lo hacen cada mes, otros cada 2, 3 meses. Estuve en una iglesia que lo hacía cada 4 meses. Y estuve en otra iglesia que lo hacía cada 15 días. Lo cierto es que lo que acá nos hace recordar la palabra de Dios cuando nos reunimos los domingos para cantarle y adorarle al Señor, cuando participamos de la mesa del Señor, solo nos recuerda que más que una Semana Santa es una vida santa. Amén, hermanos. Entonces en esto se regocijó Abraham, el padre de la fe. Por eso nuestro tema, fe en la resurrección. ¿Qué nos ha enseñado? Que es una fe testificante. ¿Qué nos ha enseñado? Que es una fe mesiánica. ¿Qué nos ha enseñado? Que es una fe victoriosa, porque Cristo no está muerto, está vivo y gobierna a la diestra de Dios Padre a su iglesia, para que en medio de toda prueba que pasemos, Él tiene un propósito para que Él se glorifique. Mis hermanos, fe en la resurrección. Que esto nos lleve a la reflexión para tener una fe testificante, mesiánica y victoriosa. Que Dios les bendiga.